Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir hablando de literatura y de Argentina con Pablo Moret, destacado escritor argentino, ganador del premio Herralde de novela, un premio muy importante y prestigioso. Y luego conversaremos sobre política, tendencias sociales, evaluación presidencial con Roberto Isakson, gerente general de CADEM. Parte entonces, Influyentes. Pablo, muy bienvenido al programa y felicitaciones por haber obtenido este premio tan importante con esta novela, El contrabando ejemplar. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Bueno, Pablo, tú llevas mucho tiempo viviendo fuera de Argentina, pero siempre vuelves y has dicho también que esta novela, así como otros trabajos tuyos, son una manera de volver y revisitar y estar siempre pensando en Argentina. ¿A qué Argentina vuelves tú cuando vuelves ahora? Vuelvo a una Argentina construida por mi propia imaginación literaria. Me construyo mi propia Argentina para volver. Proust decía que uno lee para irse, para evadirse, y yo creo que uno escribe para volver, al menos en mi caso. Estoy muy en contacto con Argentina, si bien no vivo ahí hace 22 años, pero al momento de sentarme a escribir voy automáticamente a esa Buenos Aires y la empiezo a construir en base a mis recuerdos, recuerdos de mis padres, recuerdos de mis abuelos. Es como un pastiche intergeneracional, la Argentina de mi regreso. Sí, no vamos a hacer spoilers sobre esta novela, por supuesto, para que la gente la lea, pero acá te vas bastante atrás en una novela que tiene muchas capas con el contrabando de Argentina en el siglo XVII, ¿no? Como un rasgo característico. Y esta novela además se trata, bueno, del contrabando, también del plagio, del robo, ¿no? El protagonista, el narrador contando su propia compulsión a robar, plagiar también, que es un robo, y contrabandear. ¿Cómo fue esta mirada de todas estas características o todas estas acciones que estoy relatando pensando en la historia argentina? Fue un descubrimiento para mí, porque en la escuela en Argentina no se estudia el siglo XVII, no se estudia casi nada antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que es 1776. Y durante casi 200 años la ciudad de Buenos Aires tiene cerrado su puerto, es decir, que no puede comerciar legalmente por orden del rey de España. Entonces, ¿qué hace? Comercia, por supuesto, pero comercia de manera ilegal, contrabandea. Buenos Aires se vuelve una capital mundial del contrabando. Y uno de los personajes de la novela cree que en esos 200 años de contrabando institucionalizado se forja el ser nacional y que eso explicaría muchas cosas de la realidad argentina de hoy. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso. Primero porque creo que las sociedades pueden cambiar muy rápido, pueden cambiar de costumbres muy rápido. No creo que exista un ADN de las naciones, creo que todo es contexto y que se puede cambiar, pero sí me interesa la pregunta por cuándo empezó el declive de un país, que es una de las preguntas de esta novela, que seguramente cualquiera se puede hacer sobre su propio país, ¿no? Porque da lugar a muchas respuestas y cada respuesta es un relato. Cada respuesta es una historia de la nación. Sí, la clásica pregunta de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Que Exacto. Se repite en cada país, ¿no? Pero primero, ¿cómo te contestas tú esa pregunta? ¿Y se jodió Argentina? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, esa es la primera trampa de la pregunta. Si uno dice ¿cuándo se jodió la Argentina? Tiene que dar por sentado que la Argentina se jodió. ¿Y qué quiere decir que se jodió? ¿En comparación con qué? ¿En comparación con otros países? ¿En comparación con su propia historia? Yo no creo que se pueda decir de manera objetiva que el país se jodió. El país tiene problemas más serios que otros países, menos serios que los de otros países, pero me parece una pregunta fascinante porque también uno se la hace respecto de su propia vida. ¿Cuándo se jodió esta relación familiar, de pareja? ¿Cuándo perdí las ganas de hacer el trabajo que hago? ¿Cuándo empezó el declive? Quizás hay algo de pensamiento mágico, de creer que si uno identifica el punto en que empieza el declive, puede quizás revertirlo. Sí. Bueno, y hoy día Argentina está en un momento en que el presidente Milei y quienes lo acompañan consideran que están en un renacimiento de Argentina, ¿no? Que el país ha cambiado completamente su destino y que ahora sí están en otro momento histórico. Hay un ambiente, podríamos decir, eufórico. ¿Cómo lo ves tú? No, bueno, pero eso como muchos gobiernos, ¿no?, tratan de presentar este tipo de panoramas. Me parece que son distintos casos de lo que un filósofo argentino que se llama Santiago Gerchunov llama provincialismo histórico. La gente tiene necesidad, una gran necesidad de creer que vive un momento histórico muy especial, excepcional. Nos da un poco de sentido a la vida, mucho más que pensar que
quizás en 400 años ni se habla de este periodo histórico, termina siendo totalmente irrelevante y queda fuera de los libros de historia. Entonces es parte del gobernar en democracia, al menos, cuando los gobiernos tienen que ganar elecciones, vender este tipo de relatos. Es un gran momento, es un momento histórico, recuperamos la grandeza pasada, etcétera. Lo sabremos dentro de muchos años si es efectivamente un momento transformativo o no. Claro, ahora sí ha hecho muchos cambios respecto del gobierno peronista. Evidentemente el libro también cuenta mucho la historia del peronismo, ¿no? Y como la adhesión que provoca en quienes han seguido algo que es mucho más que un partido político, es como una manera casi de vivir, ¿no? Y sí hay mucha diferencia, hay muchos cambios que en general desde el mundo cultural han sido bastante resistidos, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de las universidades, no solamente desde el peronismo que ha quedado fuera del gobierno. Sí, sobre todo, bueno, a mí también me interesan más las cosas que ha sostenido Milei. Por ejemplo, planes sociales, muchísimos. Yo creo que lo hace porque se da cuenta de que si corta todos los planes sociales, como debería hacerlo de acuerdo con su filosofía política y su filosofía económica, estallaría el país. Entonces, eso muestra que en cierto punto es un pragmático, no es un fanático. Pero, como te decía, los cambios los apreciaremos mucho tiempo después. Cuán importantes son, cuán transformadores son. Y otra cosa que me parece, no sigo la coyuntura muy de cerca, la verdad, pero algo que sí es claro es que llegamos aquí por una sucesión de gobiernos malos que fueron de mal en peor durante muchos años. Y es un fenómeno un poco global, la gente que se harta de la política, entre comillas, y busca a alguien que no venga de la política. No se ve por todos lados hoy eso. Sí, bueno, de hecho tú vives en Italia y ahí gobierna Giorgia Meloni, que es considerada dentro de este grupo de ultraderecha, de extrema derecha, derecha radical, como quieras llamarlo, como una versión un poco más suave de lo mismo. ¿Lo ves así? Bueno, lo interesante de Meloni es que ella no es antipolítica, porque ella hace política desde los 15 años, creo, política de barrio, viene de un barrio de clase trabajadora en Roma, a diferencia de Milei y Trump, que no eran políticos, no, y vienen de afuera como a salvar la política de los políticos. En Italia también lo interesante es que la gente que es más anti-Meloni, la oposición no es tan recalcitrante, ni tan eufórica, no reverbera tanto como veo lo que pasa en Argentina o incluso en Estados Unidos. Es como más tranquila la política italiana. Sí, más, y parecería como lo contrario, ¿no? Eduardo Sacheri, escritor argentino también como tú, decía acá en el programa que él observaba como en Chile una ventaja muy grande respecto a Argentina con la importancia que se le da aquí a las instituciones, como las instituciones en general, que hay un respeto a la institucionalidad que es muy importante en Chile y que en Argentina no. Leyendo tu novela sobre contrabandear, ¿no? Como totalmente saltarse todas las instituciones, hace muchos siglos, por supuesto, pero como un rasgo. ¿Te parece, estás de acuerdo con lo que decía Sacheri? Bueno, no podría hacer la comparación con Chile porque no conozco lo suficientemente bien la relación del chileno con sus instituciones, pero hay algo que decía Borges que es un poco parecido, que es que al argentino le parece muy feo robarle a alguien la billetera, quitarle dinero del bolsillo es horrible y no se hace, pero quitar dinero de un fondo público si uno es funcionario casi no se siente como un delito. Y eso por ahí estoy de acuerdo y tiene que ver con la relación que tenemos con las instituciones, que es una relación de mucha más distancia y mucho menos compromiso. Claro, de más desconfianza, ¿no? Sí, de desconfianza. Y que permite entonces saltarse las reglas cuando es el caso, como el que estás describiendo tú en el libro. Exacto, sí. La cultura de saltarse las reglas, como digo, yo no creo que sea parte del ADN argentino, pero sí quizás se puede explicar viendo la historia de 400 años. Hay un libro muy bueno de un jurista argentino que se llama Carlos Nino, y el título del libro es Un país al margen de la ley. Y él estudia todas las pequeñas infracciones, el cruzar la calle mal, el pasar el semáforo en rojo, las infracciones que cometemos todos, ¿no? Que no es un problema de la política corrupta, es un problema general. Sí. Como decía Pablo, tu novela trata de, o sea, entre otros de los temas, ¿no? El plagio, ¿no? De hecho, es un escritor que quiere robarse una novela sobre esta materia y que entonces está tratando de apropiarse de eso. Hoy día el tema del plagio es un tema muy presente, por muchas razones, incluida la inteligencia artificial, ¿no?
el tema de la autoría. ¿Quién es autor cuando hay un libro que ha sido escrito en todo o en parte con la IA, ¿no? Han habido concursos muy importantes en que el texto ganador después se descubre que fue realizado con inteligencia artificial. Y también hay escritores que han quedado como un poquito en una situación compleja porque han dicho que han usado en parte IA, ¿no? Una premio Nobel que tuvo que dar muchas explicaciones de en qué la había usado, cómo la había usado. ¿Qué crees tú de cómo se está redefiniendo realmente qué es autoría, qué es plagio en esta época? Está cambiando, es un momento de gran transformación y los que vivimos el mundo pre-IA estamos en crisis, porque no sabemos bien para dónde mirar, qué decir, si escandalizarnos, si aceptar esta nueva ola como algo inevitable, que yo creo que lo es, que es inevitable, no hay vuelta atrás. Pero a mí en particular la IA me parece muy útil para algunas cosas, como si fuera una especie de calculadora gigante que sirve mucho para hacer ciertas cosas. Jamás escribiría con IA porque le quita todo el placer. Y creo que mucha gente la usa para hacer cosas que no les gusta hacer. Que es normal y yo la uso también para eso, pero para escribir jamás la usaría porque le quitaría todo el placer a la escritura. Ya digo, estamos en un momento de transición. La semana pasada o hace 2 semanas se cayó un contrato millonario por un libro porque se descubrió que el autor había usado inteligencia artificial. Y eso se va a tener que ir regulando, como siempre pasa cuando hay tecnología nueva. Al principio es un shock, hay confusión, de a poco se va regulando y nos vamos ordenando y vamos aprendiendo a usarla. Pero hay que aprender a vivir con ella porque está aquí para quedarse. Sí, ¿no lo ves como algo apocalíptico? No, ya. No, para nada, no. ¿Y cómo se redefine, por ejemplo, tú decías, claro, jamás la usarías para escribir, pero hoy día se ve en muchas universidades, tú eres profesor universitario también, que los alumnos y las alumnas usan la IA para hacer un ensayo, ¿no? Entonces el profesor está corrigiendo un ensayo hecho por IA, no hecho por los alumnos, incluso personas que le delegan, tienen esta rendición cognitiva de delegarle que averigüe cosas, pero también que las escriba, o sea, se está usando de hecho para escribir. Sí, eso la verdad que sí, como docente lo encuentro un gran problema y de hecho me queda poco tiempo como docente, la verdad, porque ya en los últimos 2 años, desde que apareció la IA, más o menos 2, 3 años, he visto eso, cómo crece, y no hay manera, casi no hay manera de prevenir que usen la IA. Uno quizás lo puede prevenir en el aula, en el momento de la enseñanza, pero incluso para leer, uno cuando da lecturas, estoy viendo que muchos alumnos le piden resúmenes a la IA, no leen. Entonces, para mí le quita el gusto a la docencia. Estamos en una transición, la universidad va a tener otra cara dentro de poco, totalmente distinta. Va a saber, aprender, conocer, van a cambiar de significado. ¿Qué significa saber algo? Hace 1000 años que existe la universidad como la conocemos hoy, más o menos 1000 años, y siempre fue, uno va a una casa de estudios, aprende conocimiento, estudia en su casa, luego vuelve a la casa de estudios, lo regurgita. Eso va a cambiar totalmente y a mí en particular no me interesa ser parte de esa transición. Me parece fantástico que a otros docentes les interese y se involucren y vean cómo será el nuevo mundo, pero no es lo mío. Sí. Así que yo me voy a refugiar siempre cada vez más en mi propia escritura. Sí. Ahora, eso es lo que algunos expertos describen como una sociedad post-alfabetizada, ¿no? Una sociedad visual en que la gente ve videos cortos, videos verticales de menos de 1 minuto y se va enterando, va sabiendo cosas, pero que ya deja de leer textos completos, deja de leer libros completos. Para alguien como tú, un escritor y además un profesor, pero especialmente un escritor que ha ganado además este premio tan importante, ¿cómo podrías alertar a la gente de los riesgos de una sociedad en que la gente deje de leer? Bueno, tengo 2 cosas para decir sobre eso. Por un lado, soy lector desde toda mi vida, amo los libros, de hecho ni siquiera tengo Kindle, me gusta el libro, a mí me gusta el libro. Pero también soy consciente de que durante la mayor parte de su historia el ser humano no leyó. Quizás sucede que la lectura fue un periodo que duró, no sé, 1500 años, que la gente leía y en el futuro la gente no leerá y no sé cómo será ese futuro. Entonces, quizás porque soy optimista por naturaleza, pero me cuesta pintar ser el pájaro de mal agüero, ser el profeta del apocalipsis. No lo sé, a mí me gustan los libros, los voy a seguir leyendo, los voy a seguir promoviendo, los voy a seguir escribiendo. Y sí, eso sí lo puedo decir, creo que es un buen ejercicio la concentración.
un libro requiere concentración y está bueno poder concentrarse. Claro, requiere no hacer nada más, además. ¿Cierto? Está bueno. No hacer un multitask. Tú dices, no soy pesimista, pero tampoco quiero ser parte de eso. Dices, yo ya no voy a enseñar más. No. Por último, Pablo, otro debate que también estoy segura que te va a tocar es el debate en torno a la crisis de las humanidades, ¿no? Atacadas en muchas partes del mundo. Bueno, el gobierno norteamericano, tú haces clases en Estados Unidos, como decía, ha tenido una relación muy dura con las universidades, ¿no? Las ha demandado, las ha atacado por sus políticas de inclusión, por sus planes de estudio, por lo que enseñan en las humanidades. Y vemos en todas partes del mundo que hay una posición crítica de parte de muchos gobiernos. Y de hecho en Chile se ha decidido que las becas y fondos para investigación vayan predominantemente hacia la ciencia, la inteligencia artificial y otras materias, y en desmedro de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, sí, hace muchos años que soy parte de instituciones universitarias de muy distinto tipo en distintos países, y esto es algo que vemos venir hace mucho. Ese es como la última gota. Bueno, quizás no es la última, pero la inteligencia artificial fue un golpe terrible y lo es. Los gobiernos antihumanidades, no solo antihumanidades, hay incluso, al menos en Estados Unidos, hay un nuevo sentido común de cierto tipo de gente que dice no hay que ir a la universidad, no sirve para nada. No sirve para nada porque te adoctrinan, hay que simplemente aprender un oficio y salir a trabajar. Entonces, esto va increyendo hace mucho tiempo. Y empezó, y las humanidades mismas no son del todo inocentes tampoco. Han intentado parecerse en su metodología a las ciencias duras para competirles en rigor, y eso le ha hecho mucho daño a las humanidades. Y por otro lado, se han eliminado estudios como los estudios de lenguas clásicas por ser considerados irrelevantes por gente también de las humanidades. O sea que en parte lo hemos hecho nosotros mismos y en parte nos han caído de afuera bombas, como las cortes de presupuesto, la inteligencia artificial. Yo creo que sí, como la universidad va a tener otra cara, las humanidades van a tener otra cara. Ya están desapareciendo departamentos de ciertas lenguas, se van a ir fundiendo y van a ir achicándose. Eso está sucediendo y creo que no hay vuelta atrás. El escritor, el profesor puede, desde su pequeña trinchera, quizás fuera de la universidad, quizás hay que salirse de la universidad para hacer la resistencia a esto. ¿Y por qué son importantes las humanidades en este momento de disrupción tecnológica? Son importantes porque haga lo que haga una persona de su vida, trabaje de lo que trabaje, trabaja con la lengua. Los seres humanos somos animales con lenguaje. Y si uno no cultiva el lenguaje, si uno no cultiva la concentración, como decíamos antes, si uno no sabe hablar, significa que no sabe pensar. Y las humanidades nos entrenan en el pensamiento, en la manera en que comunicamos. O sea que realmente considerarlas irrelevantes es un error enorme de los funcionarios de las universidades, de los políticos, de todos. Pablo Moret, muchas gracias por esta conversación y autor de El Contrabando Ejemplar, Premio Herralde de Novela. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Roberto Isixson, gerente general de CADEM. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Roberto Isixson, gerente general de CADEM. Muy bienvenido, Influyente. Muchas Roberto. gracias, Paula, por la invitación. Feliz de acompañarte. Bueno, todas las semanas CADEM hace noticia con sus encuestas, ¿no? Y con muchos estudios que van midiendo las tendencias, la evaluación del gobierno, del presidente. Partamos por lo que ha sido la gran noticia, podríamos decir, en materia de seguridad esta semana, la operación Cancerbero, sumado a lo que ha trascendido de los cambios constitucionales que el gobierno está pensando implementar. ¿Crees que eso conecta con lo que la gente está esperando de este gobierno? Yo creo que sí, conecta, y conecta desde una transición que tenemos que acordarnos que el no hay plan impactó de manera muy significativa, de manera negativa al el gobierno. El reconocimiento que hizo la ex ministra Steiner, que ¿no? le costó Como la pega. no hay plan anillado sobre seguridad. Claro, no tenemos un plan de seguridad y le termina costando en parte la pega a la ministra de Seguridad. Entonces, desde el no hay plan,
al cambio de gabinete, a un nuevo ministro que se ve mucho más activo, mucho más presente, mucho más dialogante también con distintas autoridades, ¿cierto? Y en la calle, creo que el despliegue de Rabo en la calle termina conectando con la necesidad de mostrar que sí había un plan, ¿cierto? Y ese plan comienza con la última cadena nacional del presidente, que no es una cadena que se tratara realmente sobre la mega reforma y la aprobación de la mega reforma, sino que más bien se trataba de que ahora venía el despliegue del plan de seguridad del gobierno. Interesante el despliegue comunicacional, que cuando termina la cadena nacional del presidente conectan inmediatamente con el ministro en terreno, eso ya es una primera señal importante, y ahora, ¿cierto?, continúa con, por una parte, el despliegue de la agenda legislativa, la tramitación de la reforma constitucional, que en general tiene un altísimo nivel de acuerdo, salvo el estado de excepción. Yo creo que ahí es donde hay más dudas. Claro, el nuevo estado de excepción que además muchos constitucionalistas han puesto en duda y muchos expertos en seguridad, ¿no? Claro. Esta idea de que los militares puedan desplegarse en ciertos barrios y las mismas Fuerzas Armadas están en contra, de hecho, sí, de participar así. Lo que nosotros vimos cuando hicimos esta evaluación de cada una de las medidas presentadas en la mega agenda de seguridad del gobierno, como la han definido, ¿cierto?, es que las medidas tienen más de un 75% de acuerdo. O sea, acá hay un consenso de que esto es necesario. La única que no tenía ese nivel de acuerdo era efectivamente el estado de excepción, particularmente aquellas que tienen que ver con la posibilidad de intercepciones telefónicas en los barrios, ¿cierto?, o limitar los derechos de reunión en los barrios. O sea, cuando yo ya estoy de acuerdo que esto es importante, estoy de acuerdo con que seamos mucho más duros en cualquier tema asociado a la seguridad, al narcotráfico, al crimen organizado, pero ya cuando es en mi barrio empiezo a sentir que esto me puede tocar a mí. Ya, ese es el sentir de la gente respecto a eso. Ahora, exacto. La operación Cancerbero, que fue bien hollywoodense, podríamos decir, muy el estilo de Bukele en la manera como estaban desplegados los presos, no estaban rapados, por supuesto, ni encadenados, pero hay una iconografía. Un despliegue, claro, sí, a la chilena. A la chilena. Sí. Como tú dices, Bukele a la chilena, ¿sería esto? No sé si fue Bukele a la chilena, pero sí es, en el fondo, replicar probablemente ciertos estilos comunicacionales que uno puede ver en Bukele, pero también que podemos ver en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos estos despliegues también ocurren, digamos, y traerlos a la lógica de Chile, que es con respeto a la institucionalidad, con respeto a los derechos humanos, con respeto a la manera en cómo los chilenos nos relacionamos con este tema, pero es generar un punto de inflexión. Yo creo que eso es lo que está buscando el gobierno. Es demostrar, como ellos mismos han dicho, que aquí cambió la mano, ¿cierto? Y yo tengo la impresión de que eso va a ser efectivo, de que va a ayudar. Ahora, en general, lo que me parece más relevante a mí es que tú no puedes vivir de hitos efectistas, porque lo que puede generar eso es un cambio positivo de corto plazo, pero que se diluye en el tiempo si es que la gente no empieza a ver otros hitos concretos que van acompañando ese intento de decir, ahora sí que cambió la mano. Claro, se crea una expectativa con un gesto comunicacional muy fuerte, como es este, ¿no? Transmitir en vivo, todos los autos, ¿no? Todo un despliegue, pero si después la gente no ve que el crimen realmente empieza a bajar, esa expectativa se va a truncar. Ahora, no es eso, Roberto, justamente expectativas que no se cumplen, lo que tiene al presidente Kast en una popularidad muy baja, en torno al 36%, según ustedes y según muchas encuestas. El problema es más complejo en relación a la seguridad, y esto es importante mencionarlo, porque tú puedes generar las condiciones, ¿cierto?, y dar evidencia de que estás avanzando. De hecho, la victimización en Chile relacionada, por ejemplo, a los homicidios, a los ingresos irregulares en la frontera, han venido cayendo, y no desde ahora, desde el último año del gobierno del presidente Boric. Pero la gente no es suficiente para las personas, ¿cierto? La gente quiere señales concretas. El problema con la seguridad es que cualquier delito violento te hace retroceder. Entonces tienes que estar constantemente generando esos estímulos para que un hito de alta connotación pública que sea negativo no te bote todo, ¿cierto? Y es básicamente generar las condiciones para que empiece a reducir el temor, porque el temor sigue estando alto, 73%, eso no ha cambiado. Claro, y de hecho Chile, Roberto, es uno de los países que tienen un temor más alto, claro, que está incluso desacoplado de sus reales cifras de crímenes. Claro, entonces cuando tratas con temas de seguridad y también de economía, el objetivo del gobierno es generar condiciones, es decir, generar expectativas de que estás avanzando, pero al mismo tiempo ir introduciendo capas de contenido concreto
hechos específicos que les permitan dar señales más bien de corto plazo. Y eso es una de las grandes dificultades que ha tenido el gobierno, al menos en estos primeros 5 meses. O sea, como tú bien decías, Paula, uno de los grandes problemas que ha tenido la relación del gobierno con la opinión pública es poder cumplir con las expectativas que se generaron en campaña. Y lo que vemos específicamente es que en los primeros 5 meses se produjo una frustración muy grande en materia económica después del mencinazo, que es por lejos hoy día la principal presión que tiene el gobierno. Después, en materia de seguridad y migración, no hay plan. La inmigración era una metáfora, una hipérbole, les costó muy caro. Y finalmente las comunicaciones, que son hoy día los 4 principales dolores, y hoy día el gobierno se mueve en torno al 60% de desaprobación en esas 4 áreas. Sí. Ahora, la vocería también, tú dices comunicación es un área débil, ¿no? Eso en realidad hay bastante consenso de que es un área y que hay una vocería además muy dispersa, ¿no? El ministro vocero, el ministro Alvarado, que es a la vez ministro del Interior, la verdad es que, bueno, se enteró por la prensa de que habían recurrido al TC en una de las normas de la mega reforma y quedó como fuera de juego, ¿no? Como un vocero que no sabe qué es lo que está pasando en su propio gobierno. Y por otro lado, no se ve que haya un despliegue de distintos ministros y ministras que estén muy presentes, que llenen ese espacio. ¿Tú crees que comunicaciones es un problema, entre otras cosas, por la falta de vocero? Yo creo que hay un problema de falta de vocero. A mí no me gusta esta idea de que incluso no exista un ministro secretario general de gobierno. No me gusta la idea de fusionar el Ministerio del Interior con la CGGOV. En la prehistoria me tocó trabajar en la CGGOV y por lo tanto conozco ese ministerio y me voy a declarar CGGOVista en ese sentido. Porque el ministro secretario general de gobierno tiene un rol mucho más allá de solo ser el vocero. Tiene el rol de ser la conexión del gobierno con la opinión pública a través de los distintos instrumentos que existen. Tiene el rol de conectar y entender la lógica hoy día tan importante que tienen las redes sociales. Tiene el rol de relacionarse con los medios de comunicación y con la prensa, que además hoy día está cambiando también de manera súper acelerada. Entonces, a mí me parece que es un rol importante para la estructura del Estado chileno, incluso más allá del rol de la vocería, que me parece fundamental. Y por lo tanto, a mí no me gusta esta idea de ver que el ministro del Interior tenga que cumplir ese rol. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene un rol distinto, es el jefe de la coordinación política del gobierno. Como está diseñado este gabinete, además tiene un rol muy importante en el Congreso, casi a la par con el ministro Sexpress. Y por lo tanto, yo creo que este gobierno necesita volver a recuperar esa figura. Incluso el mejor proxy sería... Y no con él. Y no con el ministerio, con el ministro Alvarado. No, incluso el mejor proxy sería que hubiera un rol de vocería en el segundo piso. Sí, tampoco me gusta tanto, pero es mejor que no tenerlo. Yo creo que es importante que el gobierno corrija en algún minuto, porque efectivamente las comunicaciones hoy día son cada vez más relevantes a la hora de gobernar. Bueno, y lo saben perfectamente, porque fue uno de los temas en los cuales basaron su campaña a través de redes sociales muy agresivas y muy, digamos, elocuentes a la hora de comunicar su mensaje, ¿no? Claro, gobernar no es solo comunicar, es la gestión, es resultados, pero hoy día en cualquier lugar del mundo gobernar ocupa un espacio muy importante el poder desplegar tus agencias, tu mensaje y tu comunicación. Entonces, recordemos, Paula, y esto es una cosa que a mí siempre me gusta mencionar. Yo creo que hay 2 fenómenos que son súper relevantes. Lo primero, gobernar con popularidad hoy día es un bien escaso en todo el mundo. Los principales líderes europeos se mueven en niveles del 20% de aprobación. Macron en Alemania, en Inglaterra. Los líderes latinoamericanos se mueven en torno entre el 30 y el 40% de aprobación. En Estados Unidos se mueven en torno al 40%. Ya hay algunos que se escapan de la norma. Bukele tiene niveles de aprobación altísimos en Salvador. Claudia Sheinbaum en México tiene niveles altísimos. Pero en general gobernar con popularidad es un bien escaso. Y lo segundo es que en general lo que termina ocurriendo en todo el mundo es que los gobiernos no tienen la capacidad de mantener su agenda, su programa de gobierno como los principales hitos. En general, la agenda termina siendo puesta por la coyuntura, por hitos externos y por cómo se relaciona la opinión pública con ellos. Claro. Entonces, cuando uno piensa en el presidente Boric, uno no piensa en su programa, piensa en el triunfo del rechazo, en el caso Monsalve. Cuando uno piensa en el presidente Piñera, no piensa en su programa, se te va a venir a la cabeza el estallido social, la pandemia. Claro. Si vamos más atrás, en el caso Bachelet, es el caso Cabal, y si vas más atrás, es el Transantiago, y si vas más atrás, bueno, podemos llegar al infinito, ¿cierto? Entonces, en esos momentos, cuando la coyuntura no viene de tu programa, sino que viene desde fuera, tú necesitas efectivamente un ministro vocero que te permita, desde los medios, desde las redes, desde la opinión pública, desde los distintos stakeholders que no están adentro de la política,
¿cierto? Encontrar aquellas maneras que te permiten manejar de la mejor manera posible esa coyuntura. Bueno, y además se imponen en la agenda lo que otros partidos, más en este caso más hacia la derecha, incluso miembros del oficialismo quieren imponer, como ha sido todos estos proyectos tipo escuchar los latidos del corazón, ¿no es cierto?, de libertario, pero también de republicano, que de alguna manera volvieron a retrotraer a las ideas originales de los republicanos en torno a que querían, digamos, eliminar el aborto en 3 causales. ¿Cuánto daño hace eso? Volver hacia aquello. El presidente ha dicho no, que no van a insistir en esa agenda, pero reaparece cada cierto tiempo. Yo creo que para entender el potencial daño que tienen ese tipo de discusiones es importante entender hoy día la dinámica del poder y de la relación del gobierno con la opinión pública. Porque eso ha venido cambiando. Lo vivió el presidente Boric con bastante claridad, menos hacia atrás, y tiene que ver con la lógica de las redes sociales. Las redes sociales han generado 2 grandes cambios. Uno es la velocidad, ¿cierto? Cambió la dinámica, la velocidad del poder. Todo esto es inmediato. Pero por otro lado cambian las audiencias. Ya no hay una sola gran audiencia, no hay un solo Chile. Hay múltiples audiencias. Desde los ciclistas furiosos a los del BTS, los Army, ¿cierto? O sea, aparecen distintas audiencias que están relacionándose en distintas capas con el gobierno. En ese contexto, si uno tuviera que intentar ver cuáles son las más grandes audiencias a las cuales tiene que hablarle este gobierno, tenías que ir a la primera vuelta. Entonces tienes a los leales, que son gente que votó por Kast y por Kast en primera y en segunda vuelta, y en ese segmento habría que poner hoy día todavía a gente que votó por Kaiser en primera vuelta y después en segunda vuelta por Kast, que se habían comportado igual que los más leales. Algo se quebró, en parte, después de estas 3 semanas intensas de debate en torno a la batalla cultural, los indultos a los militares, el tema del aborto, incluso la salida de Sedini. Yo la ubico en ese segmento donde la aprobación de Kaiser ya no se comporta igual, sino que cae un poco. Hoy día está como en 73%. Altísima, pero no sobre el 80% como estaba en el electorado de Kast. Y luego están los pragmáticos. En los pragmáticos vamos a ubicar al electorado de Parisi, que votó después por Kast, y al electorado de Matei, que después votó por Kast. Eso salieron mucho más rápido después del bencinazo. En el caso de Matei salieron después de que no había plan y que la inmigración era una metáfora. Y ahí hay un grupo súper importante que explica la caída del 57 al 36 en el punto más bajo del presidente. El electorado de Matei. El electorado de Matei y el de Parisi. Ya. Uno por razones económicas, otro más bien por razones de temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, este hito del cancerbero, uno debería esperar una reacción positiva en el electorado de Evelyn Matei de primera vuelta, porque le preocupan más los temas de seguridad. Cuando se aprueba la mega reforma y la aprobación del presidente pasa de 36 a casi 40%, ese cambio viene más bien del electorado de Parisi. ¿Por qué? No por la mega reforma, por la aprobación de la eliminación de las contribuciones, porque es un electorado que está pensando más bien en el corto plazo, en el bolsillo. Entonces, al final la comunicación es importante. ¿Por qué? Porque tú no comunicas a un solo Chile, comunicas por audiencias. Y este gobierno tiene al menos 4 grandes audiencias que tiene que buscar equilibrar. Cuando te metes en la batalla cultural, si sales a defender necesariamente ese eje, se te pueden arrancar los más pragmáticos que están en el electorado de Matei y el electorado de París. Entonces es un juego de equilibrios, de sumas, de una fórmula en un Excel que siempre es muy difícil para cualquier gobierno sostener. Sí. Hablemos ahora, Roberto, de la evaluación presidencial histórica, digamos, y tienes ahí un cuadro que vamos a mostrar. Sí, trajimos un grafiquito. Y vamos a mostrar un gráfico para ver, más allá de esta semana, cómo se comporta la evaluación presidencial. Ahí estamos viendo este gráfico. ¿Qué es lo que desde la moneda actual debieran mirar y fijarse bien en este gráfico, Roberto? Quisimos traer este gráfico porque muestra primero la historia de la aprobación presidencial desde el 90 a la fecha, utilizando distintas fuentes, ¿cierto? Porque CADEM empezó a hacer la pega desde el 2014. Y la línea verde es el punto 50, es decir, tú tienes más aprobación que desaprobación. Y lo interesante es que son muy pocos momentos en nuestra historia donde hay más aprobación que desaprobación. Tenemos entonces la opinión pública de los chilenos una relación más bien algo conflictiva con nuestro gobierno. La transición a la democracia fue un periodo de alta aprobación. El expresidente Elwin, en general, convivió con muy buenos niveles de aprobación. Claro, yo diría de todos, el que nunca prácticamente cayó. Nunca cayó bajo el 50%, con mucha claridad. Después tienes el boom del cobre y de las concesiones con el presidente Lagos, que también terminó muy bien. Sí. La crisis subprime, que fue muy importante para que la presidenta Bachelet pudiera conectar con las preocupaciones y necesidades de la los
presidenta chileno, Bachelet termina con casi con la aprobación más 78% alta. de aprobación. Es que es el pic de El pic, aprobación. claro. El presidente Piñera, después del terremoto, los mineros lo llevó a un pic, ¿cierto? Y después, cada vez que escogemos presidentes, y no importa quién sea, no importa el color político, no importa su edad ni su género, también se generan esos pics. Pero en general nos movemos más bien en la línea roja, que es el promedio. Y esa línea roja nos dice que entre el 90 y hoy día la aprobación del presidente se ha mantenido en un promedio en 30%. Ya ha tenido puntos muy bajos, ¿cierto? El movimiento estudiantil, la revolución pingüina, la pandemia, el estallido social, la crisis de seguridad, el triunfo del rechazo, han sido los momentos más bajos del gobierno. Hoy día la aprobación del presidente está en promedio. Ya. Está en O sea, no 40%, es una mala aprobación. Incluso no es una mala aprobación, considerando que tuvo que hacer frente a una decisión política, que fue el bencinazo. Sí. El bencinazo cambia la agenda del gobierno. Y eso es un mensaje súper importante porque, como decíamos, son los hitos externos los que cambian las dinámicas del gobierno. Al gobierno le cambió la agenda a las 2 semanas. Entonces, el 40%, 38% de aprobación, incluso el 36%, que ha sido el punto más bajo en nuestra encuesta, es una aprobación positiva, dado el bencinazo y dada la historia que tenemos con los gobiernos. Sí. Ahora, si uno ve ese gráfico que es muy, muy interesante y muy elocuente, ve que, claro, hay como una U, ¿no? Como los presidentes parten bien, viene un periodo de desaprobación, baja la aprobación y luego vuelven a subir al entregar, ¿no? Con el presidente Boric se da que esa curva es menos pronunciada, es decir, no cayó tanto como los demás, ¿no? Se mantuvo como una estabilidad en quienes lo aprobaban, ¿no? Lo que se hablaba siempre, bueno, tiene un 30 y tanto por ciento como una base sólida. ¿Cómo se proyecta eso de cara al futuro político del expresidente Boric, que además esta semana, los últimos días ha hecho harta noticia por la presentación del libro Eugenio Tironi y porque se está pensando, ¿no? Él va a ser o no el líder de la oposición, va a ser o no candidato el 2030, que por mucho que quede tiempo, la verdad es que pasa rápido. Pasa rápido. No, pasa rápido. A ver, nosotros desde ACADEM siempre hemos planteado que efectivamente la aprobación presidencial tiene un ciclo. Primer año luna de miel, o más caracterizado por la luna de miel. El segundo y el tercer año lo denominamos el invierno. En el caso del presidente Piñera fue en Siberia después del estallido social. Y el último año es la fase de recuperación. Ahora, eso ha venido cambiando con el tiempo, sobre todo con la dinámica de las redes sociales. Cambia velocidad, cambian las audiencias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las lunas de miel son cada vez más cortas. El presidente Boric tuvo 3 semanas de luna de miel, el presidente Kast tuvo 2 semanas de luna de miel. Segundo, que es que los inviernos son cada vez más intensos y más profundos. Los niveles de aprobación más bajos vienen cayendo gobierno tras gobierno. El nivel más bajo de la presidenta Bachelet 1 fue 35% Transantiago. Piñera 1 fue 25% movimiento estudiantil. Bachelet 2, 15% Cabal. Piñera 2, 9% después del estallido social. Y con Boric cambia esa condición, porque cambia la dinámica con el triunfo del rechazo. El triunfo del rechazo fue una manera de un clivaje, por así decirlo, que duró un tiempo y que le permitió al presidente decir, aquellos que votaron apruebo y han votado por candidatos del apruebo durante todas las elecciones, porque el presidente Boric fue el único que tuvo que enfrentar 3 elecciones intermedias, 4 elecciones intermedias. Claro, no había pasado sin fin nunca. de elecciones, claro. Entonces esa relación electoral estabiliza la aprobación del presidente en torno al 35%. Entonces yo creo que esa relación que tiene el presidente Boric con ese 35% es difícil que la tenga otro candidato que de la oposición. No es transferible, ni No siquiera es Tomás Bodanovich, el alcalde que aparece de hecho en las encuestas como el mejor evaluado. El mejor evaluado. Es que hay una maldición de los alcaldes. Los alcaldes siempre son los mejores evaluados, pero nunca ganan elecciones presidenciales. Es muy difícil transitar desde ser alcalde a ser una figura nacional por distintas razones. Yo lo veo un poco probable. Creo que el presidente Boric es el mejor candidato que tiene la oposición, sin duda. Ahora, el desafío es, creo, que con ese 35% estable y leal al presidente Boric, no gana la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo la oposición le ofrece un proyecto que permita que gente que votó rechazo, que gente que desaprobó de manera estructural al presidente desde el triunfo del rechazo hasta el último día, que se movió 60% permanente, decida votar por una alternativa de oposición hoy día?
Y creo que si uno ve el documento que escribió el Frente Amplio después de su proceso, Sí, de su congreso ideológico. no veo difícil que puedan aspirar a más de un 35% con ese documento. Sí, ahora entonces, o sea, si ese documento interpreta al presidente Sí. Boric, creo que hay un problema. Si te estoy entendiendo bien, el expresidente Boric debiera captar votos que hoy día están en un centro, entre comillas, que hay gente que dice que el centro no existe. Que están en el mundo del pragmatismo. Claro, que están en el mundo que es el votante de Parisi, es el votante Es el de no Parisi y el de posicionado, es el de Matei. ¿Y cómo podría, desde ser un líder o sea, fue expresidente no solamente del Frente Amplio, pero es un liderazgo que viene del Frente Amplio, ¿no? Tú estás diciendo que debiera transformarse en un líder mucho más socialdemócrata, por usar una palabra de definición. ¿Cómo apelar a ese público o será solo que se vayan desesperanzando de este gobierno que los llevará a buscar una alternativa distinta? Es evidente que depende de muchos factores. Si a este gobierno le va bien, va a ser más complejo. Si al gobierno no le va muy bien y llega con niveles de aprobación más bien cercanos al 30% en la elección municipal, aumenta sus probabilidades. Eso es un dato. Si el gobierno llega con 45% de aprobación presidencial a la elección municipal, va a ser difícil. Ahora, creo que la propuesta tiene que ir mucho más lejos del documento del Frente Amplio y mucho más cerca de ese grupo intermedio que yo, más que llamarlo de centro, lo llamo pragmáticos, que toman decisiones pragmáticas en su relación electoral, que depende de cuáles son los principales dolores, cuáles son los principales problemas, cuáles son las soluciones concretas, cómo se resuelven, que es a lo que apeló el gobierno de emergencia. El presidente Kast gana por dos principales razones. El gobierno de emergencia, seguridad, economía, inmigración, y que no ganara el presidente Boric, o la continuidad del presidente Boric. Si al gobierno le va mal, va a ocurrir lo mismo. ¿Cuál es la promesa del dolor de que estemos atravesando en 4 años más y que gane la alternativa? Entonces, en ese contexto creo que se mueve, y esto requiere niveles de pragmatismo altos, porque ese es el grupo que termina decidiendo las elecciones hoy día. Ahora, ¿cuánto va a influir el pesimismo que, bueno, Roberto Méndez, tú y muchos otros especialistas en estudios de opinión han detectado, ¿no? Un nivel de pesimismo bastante profundo y que no se veía desde la pandemia o no se veía desde momentos muy complejos de Chile? Yo creo que va a ser súper relevante, va a ser un tema que nos va a acompañar probablemente durante los próximos años en la discusión política y en la agenda del gobierno por varias razones. Yo creo que más allá de los temas coyunturales, el gobierno enfrenta 4 grandes desafíos. El primero lo conversamos, la frustración de expectativas y por lo tanto cómo doy cumplimiento a las promesas de seguridad, economía y inmigración. En segundo lugar, cómo me hago cargo de este multiverso, los diversos audiencias que van equilibrando la relación y la aprobación presidencial. Y el tercero es cómo superamos, o cómo, más que superamos, cómo estabilizamos el pesimismo. Porque, y aquí traje otro gráfico, si lo podemos mostrar, sí, porque es súper interesante. Esto es de Roberto Méndez, efectivamente. Lo desarrolló hacia los años 80. El índice de percepción de la economía, yo aquí lo que hice fue reconstruirlo. Hoy día lo construye el Banco Central, es un indicador que lo mantuvo el Central. Y es interesante porque este es un indicador que, a diferencia de la aprobación presidencial, que es un porcentaje, esto es un puntaje. Entonces, el punto 50 divide las expectativas cuando estamos optimistas y bajo el punto 50 estamos pesimistas. Y esto es muy relevante, además, Roberto, porque gatilla decisiones de consumo, de proyectos, de inversión y de las vidas personales de las personas, exacto, de la gente. Este gráfico hemos visto que moviliza, que genera en el fondo una economía que se va desarrollando y al final hemos construido una economía en Chile que está construida en base al consumo. Entonces, en la medida en que las expectativas son negativas hay menos consumo y cuando estamos por sobre se activa el consumo. Pero mira qué interesante. En general, son muy pocos los momentos en que en verdad somos una sociedad optimista. Sí. Entonces, cuando decimos que estamos pesimistas, no estamos diciendo nada nuevo. Sí, y en realidad coincide, viéndolo en tu gráfica, con la elección de un presidente o presidenta. Son las elecciones de los presidentes, y salvo la época de los 90, cuando estábamos creciendo al 7%, ¿cierto? Y este país estaba despegando dejando de ser un país pobre y comenzando a construir su clase media. Entonces, en general, yo estoy interesante, somos un país pesimista. Estructuralmente pesimista, y nos movemos más bien, la mayoría de los puntos se van a ubicar entre el 30 y el 50. Entonces, cuando estamos entre el 30 y el 50 está todo relativamente bien, porque es lo que somos de manera natural. Ahora, ¿cuándo hemos estado bajo el punto 30? Que de hecho que es donde estamos hoy día. Y ese es el riesgo que tiene el gobierno actualmente. Para el proceso constituyente, para la pandemia, y después tenemos que ir a los atentados de las Torres Gemelas
y a la crisis del 81. O sea, momentos Entonces estamos impactantemente relevantes claro. en nuestra historia. Entonces, hoy día el pesimismo ha venido cayendo de manera acelerada desde de un sobreoptimismo que se generó durante la elección presidencial, que es complejo de administrar para el gobierno. Y es complejo de administrar porque, desde mi punto de vista, el gobierno ha puesto el foco en el futuro y no en el corto plazo. La mega reforma, están convencidos, yo no soy economista y por lo tanto no voy a hacer análisis de si va a ocurrir o no, pero la promesa es que va a generar las condiciones para que Chile vuelva a crecer, cree empleo en un plazo de, no sé, 3 años, ¿cierto? Claro, no en el corto plazo, no en este el corto año. plazo. Sí. Y en el corto plazo, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo el impacto del alza de los precios de los combustibles, estamos viviendo el impacto de 10 años de un país que no crece, 5 meses de IMASEC negativo y un desempleo que ya está en 9,4%, que en el caso de los jóvenes llega a un 25%. Eso afecta las posibilidades de consumir, restringe la capacidad de llegar a fin de mes sin tanto estrés y por lo tanto en el fondo va afectando el pesimismo. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que las causas del pesimismo que estamos viendo hoy día son causas materiales, tienen que ver básicamente con condiciones económicas del más cortísimo plazo, tiene que ver con el bolsillo, y eso es lo que le permitió, de hecho, a Parisi desplegarse. Tú tienes a un gobierno que juega en la dimensión económica desde los ingresos y el largo plazo, y tienes a un Parisi que está desde los gastos hablándole al corto plazo. Claro, y además logrando, ¿no? O sea, aprovechando al máximo su oportunidad, pensemos que la mega reforma, para dar sus votos, consiguió la rebaja en los pañales y en los remedios, ¿no? Que son gastos. Que son gastos. ¿Te fijas? Entonces, y Sandra Parisi, la diputada Parisi, tratando de que fuera feriado el 17 de septiembre, cosa que yo creo que si haces una encuesta, no hay que hacer una encuesta para saber que todo el mundo estaría de acuerdo probablemente, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, por un lado, el Ministerio de Hacienda está en los ingresos, en generar condiciones para que haya más ingresos en el largo plazo. Parisi está hablándonos de los gastos en el corto. ¿Y por qué? Porque el pesimismo está anclado a esas condiciones materiales, económicas, de corto plazo. Te lo pongo de esta manera. ¿Estaríamos viendo estos niveles de pesimismo sin Bencinazo? No. Tiene que ver este pesimismo... Eso es un antes y un después para este gobierno. Absolutamente. Tiene que ver este pesimismo con la promesa del gobierno de emergencia, que Chile no se cae de pedazos, que tampoco. La gente conectó emocionalmente con el gobierno de emergencia. Llegó el optimismo con respecto al futuro, llegó a niveles muy altos con la idea del gobierno de emergencia y todavía sigue habiendo fit entre el gobierno de emergencia y lo que los chilenos quieren. El problema del pesimismo hoy día está explicado por las condiciones materiales actuales que se generan post-Bencinazo. Además de IMASEC y nos desempleo. queda un minuto, Roberto, pero ¿ves que todo esto está transformando a Parisi en como una gran posibilidad, digamos, para él, para su partido, la gente, para las próximas elecciones? Yo creo que obviamente esto depende de muchas cosas, falta mucho tiempo, depende de cómo le vaya al gobierno, que es lo que conversábamos antes. Si el gobierno llega con 40% de aprobación o más a la elección municipal, va a ser Parisi o Boric. Pero si al gobierno le va mal, puede ser Parisi y Boric en segunda vuelta. O sea, así de definitivo. Roberto No. Así, no, digo, es así, política. No, así de categórico con el gobierno quedando fuera de la segunda vuelta, o quién es, porque se han puesto como meta, de hecho, que traspasarle la banda presidencial a alguien de su mismo signo, ¿no? Claro, algo que no ha pasado en los últimos años. Pero va a depender de que el gobierno le vaya bien. Sí. Muchas gracias, Roberto Dixon, por esta conversación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.